Buenos días, ¿cómo están niños y niñas del cuarto grado de primaria? Esperando que cada uno de ustedes se encuentren bien, con la bendición de Dios. El día de hoy, martes 10 de noviembre del 2020, vamos a desarrollar el curso de literatura. Para ello, vas a seguir fielmente estas recomendaciones, ¿ok? Acuérdate el orden, la buena escritura, la ortografía, tener cuidado mucho con la ortografía, si hay tildes, colocarle las tildes, las comas, usar las mayúsculas donde sea necesario, ¿ya? Y si tienes lápiz rojo, por supuesto, subrayar los títulos para que yo pueda identificar cuáles son los títulos, porque a veces no se entiende muy bien, ¿ya? Hay algunos alumnos que no están usando debidamente, ¿verdad?, sus colores, el color rojo para resaltar los títulos y subtítulos, y de esta manera poder tener una mejor revisión y se vea mucho más ordenado tu cuaderno. Muy bien, chicos, pasamos entonces al tema de hoy con estas recomendaciones. El día de hoy, niños y niñas, vamos a hablar entonces de este cuento titulado La señorita Fabiola, que fue escrito por este reconocido autor peruano, como es Julio Ramón Ribeiro. Julio Ramón Ribeiro es un famoso cuentista, ¿ya?, que nació en Lima en 1929 y, como les decía, se destacó por sus escritos narrativos, como son los cuentos, ¿ya? Y no solamente escribió cuentos, sino también novelas, pero él principalmente se destaca por sus cuentos. Así tenemos, por ejemplo, uno de sus cuentos, el gallinazo sin plumas, ¿no? Los gallinazos sin plumas, perdón, ¿ya? Es uno de sus cuentos muy famosos, ¿verdad?, y muy importantes para leerlo. Muy bien, chicos, entonces vamos a empezar ahora con la introducción. Tenemos que la señorita Fabiola, ¿ya?, es parte de uno de sus famosos cuentos, como es Silvio en el Rosedal, escrito por supuesto por Julio Ramón Ribeiro. Este fue publicado junto a 13 cuentos en 1977, ¿ok? Entonces debemos tomar muy en cuenta, conocer a profundidad sobre los escritos de Julio Ramón Ribeiro, ya que nos va a dejar un mensaje, ¿verdad?, profundo de reflexión. Algunos datos importantes que tenemos sobre Julio Ramón Ribeiro también. El relato nos hace recordar elementos de aquella Lima de la década de los 50, ya que Julio Ramón Ribeiro perteneció a un grupo de literatos denominado el grupo de los 50, ¿ya? En esa época de 1950, cuando existía el tranvía eléctrico y pocos ciudadanos tenían además televisor, cuando recién, ¿no?, la gente empezaba a ver la luz, ¿ya? La luz en la noche me refiero, ¿no? Bien, y además en esa época de los 1950 aparecían también, ¿verdad?, las barriadas. ¿Qué son las barriadas? Son aquellos grupos que formaron barrios, y estas personas que provenían de distintos lugares de nuestro país, como son algunos departamentos o pueblos, ¿no? Ellos se iban trasladando hacia Lima y así ellos formaban barriadas, ¿ok? Muy bien. El tema de la señorita Fabiola, ¿de qué trata principalmente? El cuento trata de la frustración de una mujer maltratada por la vida y que solo en su vejez logra una satisfacción, ser reconocida por uno de sus alumnos, y en este caso por Julio Ramón Ribeiro, ¿ok? Bien, chicos, vamos a pasar al siguiente. Ustedes van a leer atentamente este cuento de la señorita Fabiola, ¿sí?
voy a leerles rápidamente y ustedes hacen su relectura, ¿ok? Y así dice: yo aprendí el abecedario en casa con mamá, en una cartilla a cuadros rojos y verdes, pero quien realmente me enseñó a leer y escribir fue la señorita Fabiola, la primera maestra que tuve cuando entré al colegio. Es por ello que la tengo tan presente y que me animo a contar algo de su vida, su triste, oscura y abnegada vida, tan parecida a tantas otras vidas de las que nada sabemos. Aparte de ser nuestra maestra en el colegio, era amiga de la casa, pues vivíamos en Miraflores, en las calles contiguas. Como la escuela que frecuentábamos se encontraba en Lima, mis padres le pidieron que nos acompañara en el viaje, que entonces era complicado, ya que había que tomar ómnibus y luego tranvía. Todas las mañanas venía a buscarnos y partíamos cogidos de su mano. Gracias a ese servicio que nos prestaba, mis padres le tenían mucho aprecio y 1 o 2 veces al mes la invitaban a tomar té. Pasado un tiempo, la señorita Fabiola se mudó a Lima con su mamá y su hermano, en un departamento que estaba muy cerca al colegio. Por nuestra parte, fuimos matriculados en un colegio de Miraflores. Así Fabiola dejó de ser nuestra maestra y nuestra vecina, pero nuestro contacto con ella se mantuvo. Una noche la invitamos a cenar. Como el ómnibus se detenía a varias cuadras de la casa, me encargaron que fuera a buscarla al paradero. Yo fui con mi bicicleta con la intención de acompañarla lentamente, pero cuando la señorita Fabiola descendió del ómnibus, la vi tan chiquita que le propuse llevarla sentada en el travesaño de mi vehículo. Ella aceptó, pues las calles eran sombrías y no había testigos. Ella se acomodó en el fierro y emprendí el viaje rumbo a casa. Antes de llegar había que dar una curva cerrada. Tal vez el piso estaba húmedo o calculé mal la velocidad. Pero lo cierto es que la bicicleta patinó y los dos nos fuimos de cabeza a una acequia de agua fangosa. Cuando llegamos a casa, mis padres se pusieron furiosos y me enviaron esa noche a comer a la cocina. Volví a ver a Fabiola solo una vez, muchísimos años más tarde. De su cartera extrajo uno de mis libros y me lo mostró, diciendo que lo que había leído del principio a fin estaba en realidad subrayado en muchas partes, añadiendo que estaba feliz de que uno de sus viejos alumnos fuera escritor. Me pidió, como es natural, que le pusiera una dedicatoria. Traté de inventar algo simpático y original, pero solo se me ocurrió a Fabiola, mi maestra, quien me enseñó a escribir, y tuve la impresión de que nunca había dicho nada más cierto. Escrito por Julio Ramón Ribeiro. Bien, chicos, he dado esta lectura para que ustedes puedan entenderlo mejor. Ustedes también van a dar la lectura como es debido, ¿ok, chicos? Respetando los signos de puntuación y todo ello. Bien, como te darás cuenta, qué bonito, ¿verdad? Reencontrarse con los alumnos o exalumnos, ¿verdad? Y pues verlos profesionales de este modo. Ya Julio Ramón Ribeiro, después de muchos años, se reencuentra con su maestra, ya siendo un escritor. Y así pues Fabiola, la señorita Fabiola, se sentía muy orgulloso de su exalumno. Muy bien, chicos, esperemos también que ustedes pues más adelante, y así será, no esperemos sino que así será, que ustedes llegarán a ser personas muy importantes en la vida. Muy bien, chicos, entonces pasemos al siguiente, ¿ok? En la comprensión de lectura, por supuesto, después de la lectura vas a ir desarrollando aquí. Escribe verdadero o falso según la lectura. Por ejemplo, ¿no? La vida de la señorita Fabiola era muy alegre.
No precisamente, ¿verdad? Ella tenía algunas dificultades, ya que no ganaba muy bien con su profesión, y por eso pues al final le proponen que trabaje en la casa del padre de Julio Ramón Ribeiro. ¿Okay? Por eso su vida no era muy alegre. Después se casa también y pues su esposo la maltrata. ¿Okay? Pasamos a la siguiente. La señorita Fabiola vivió primero en Miraflores y luego en Lima. ¿Qué dicen ustedes? Sí, ¿verdad? Después, o sea, verdadero. Aquí ponemos verdadero, falso, perdón. En la primera falso, la siguiente verdadera. La número 2, piensa y responde. ¿Por qué crees que el autor termina el cuento diciendo y tuve la impresión de que nunca había dicho nada más cierto? ¿Por qué creen? Bueno, ustedes van a determinar por qué creen que dijo eso, ¿verdad? Probablemente porque él se sentía orgulloso de haber aprendido, ¿no es cierto?, a leer y a escribir con su maestra, ¿ok? La número 3, marca la respuesta correcta. Los hechos son narrados por la señorita Fabiola o el autor. ¿Por quién fue narrado? Obviamente por el autor, ¿verdad? Pasamos a la siguiente. Bien, ustedes van a ir marcando de este modo, ¿ya? Pasamos, busquen el texto. Aquí dice el relato se encuentra en el tiempo presente o pasado. Por supuesto, en el pasado, ¿cierto? Busca en el texto una expresión que demuestre lo que has marcado, ¿ok? Una expresión, una partecita extraes. Valoración, vas a responder de aquí. ¿Qué valores demostró el personaje de la lectura? Ya, la B, si tú fueras el protagonista, ¿hubieras actuado de la misma manera? Es una respuesta personal. La 5, responde, ¿quién es el autor del cuento de la señorita Fabiola? Ya ustedes lo saben, ¿verdad? La letra B, ¿a qué generación perteneció Julio Ramón Ribeiro? Julio Ramón Ribeiro pertenece, como les había comentado al principio, a la generación de los 50, ¿ok? Ese era un grupo de escritores. Después tenemos letra C, ¿qué profesión tenía el narrador cuando se encuentre con Fabiola al final de la historia? Que era escritor, periodista, profesor, comerciante o abogado. Bien, chicos, eso es todo. No, eso no es todo. Van a ustedes también a extraer algunas palabras ya de la lectura, subrayas algunas palabras que no entiendas, ya, y yo creo que son varias, ¿verdad? Les propongo unas 5, ya, como mínimo 5 palabras que no entiendas y las buscas en el diccionario y formas tus oraciones. Esa es la última tareita que voy a ponerla aquí también, ¿ok? Bien, chicos, hasta la próxima entonces, que tengan buen día, que Dios me los bendiga a cada uno de ustedes. Hasta la próxima, chicos.